Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. La persuasión. Rezo Riki. Ibayekun nibaba molu agba oloya nirodemu. Agogo la senugbagba loni ni parikoko. Tenudundun nalori ni para tenubatajade. Gbayekun adifafun sain. Lodafun runmila. Juani meji. Patakin. Historia. Gbe-Yekun era el padre de los Molu. Era un hombre poderoso y temido por todos, por su gran fuerza. Todos le tenían miedo, y él decía que aquel que pisara su tierra lo pagaría con su vida. En sus tierras tenía grandes plantaciones de árboles maderables. Nadie se atrevía a acercársele. Un día, todos los habitantes de Salaya acudieron a ver a Olofin, buscando una solución. Este los mandó a consultar a Ifa, y salió el Odú Juani Meji, que mandó hacer Ebo con instrumentos musicales y llevarlos a la tierra de Gbe-Yekun. Pero no había nadie que quisiera hacerlo. Entonces, la hija de Juani Meji dijo: «Yo iré y lo dominaré». La doncella llegó y entró en aquella tierra tocando música. Al verla, Gbe-Yekun dijo: «Detente, bella Obinrin, mujer, eres muy hermosa y no quiero hacerte daño». A lo que ella respondió: «Vengo por ti y te llevaré». Él quedó maravillado por la valentía, la belleza y la musicalidad de la hija de Juani Meji. Ella lo dominó y lo condujo delante de Olofin, quien dijo: «To Iban Esu». Así lo haría Esu. Entonces Olofin lo restituyó a su tierra, y desde ese momento, cada vez que se le necesitaba, había que acudir a Juani Meji para que lo trajera.